de la primera roncha vamos a hablar de la hormiga, la ortiga, el halcón y el pájaro carpintero, de la variopinta urticaria. La urticaria es aguda, es crónica. ¿Qué más es la urticaria? ¿Qué dicen los inmunopatólogos? ¿Qué dicen los expertos del tratamiento actual? ¿Qué falta? ¿Qué vendrá? Esta es una hermosa isla. El paisaje es bello, ¿cierto? Miren ese montículo. Miren los veleros. En esa isla de la antigua Grecia, la isla de Kos, vivió Hipócrates. Y se acuerdan que hablamos en la conferencia anterior, mencionamos algo de Hipócrates. Él tenía cierto tipo de tratamientos, algunos eran con masajes, tratamientos muy naturales, y era, no cabe duda, una persona muy observadora del ser humano, del organismo humano, de las patologías, de los síntomas y eventualmente de sus posibles tratamientos. Hace 400 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, nos mencionaba algunas cosas como lo que hablamos en la conferencia anterior sobre aquello del queso, que el queso en sí no es malo, que hay personas que hacen reacción al queso. Habla a propósito de la alergia a proteínas de leche de vaca. Pero miren que luego Tito Lucrecio, ya poco después antes de Cristo y hasta poco después de Cristo, nos decía: lo que es alimento para unos puede ser feroz veneno para otros. Más o menos lo que 4 siglos antes decía Hipócrates. Luego este señor, Jean-Baptiste Van Helmont, describe a un hombre que experimentó el asma del verano acompañada por lo que parece corresponder a una urticaria, de acuerdo a la forma como él describió ese evento. Y este señor Robert Whelan es considerado, al menos en Europa, el padre de la dermatología, y es el primero que describe el término roncha para lesiones cutáneas que ocurrieron en este caso en un rash por contacto con la ortiga, con esa planta, y se le llamó urticaria. Si aquí un experto nuestro por primera vez hubiese descubierto esa entidad en contacto con la pringamosa, pues se hubiera llamado pringamosaria, pero fue descubierto allá. Whelan describió a un colega, Thomas Winterbottom, que había comido una pequeña cantidad de almendra y luego una serie de reacciones que posiblemente fueron una anafilaxia, tal vez con algo de urticaria. Y esta es la urtica dioica que nosotros tenemos aquí en Colombia. Miren que esta es de Nueva Zelanda, tiene tal vez unas protrusiones filamentosas más fuertes que las nuestras, pero esto pica, causa roncha, causa urticaria. Miren eso. Y estas son las hormigas, que hay muchas especies de hormigas que también emiten unos misiles que son ácidos, que son urticariantes en la piel. Y miren que a veces se juntan entre todas y atacan a algún insecto o algún enemigo que va por los aires. Pero también pican. Y las hormigas también pueden producir ronchas, también pueden producir urticaria. ¿Qué pasa con el halcón? ¿Qué relación tiene con el pájaro carpintero y con todo esto que hemos visto? Pues resulta que ellos tienen también en sus cuerpos cierto tipo de ácaros, no son los que nos producen problemas a nosotros, y la naturaleza es como es. Y ellos viajan por el aire y van cerca de los hormigueros y ellos disparan misiles por montones y los lavan, los limpian de ácaros. De modo que lo que es alergénico y produce roncha para nosotros de estas hormigas, al halcón, al pájaro carpintero, les sirven, los limpian. La urticaria y la alergia en general es esto. Lo que es bueno para unos es tal vez malo para un subgrupo de pacientes. Lo mismo que pasa con las famosas medusas, con las famosas aguamalas, que producen estas ronchas que aquí vemos el alto relieve y vemos la forma irregular, como en mapas, y que puede manifestarse en muy distintas formas. Un signo importante es hacer presión, soltar, desaparece, pero en segundos aparece nuevamente, o esto que es tanto las ronchas como ya las manifestaciones de
dermografismo. Esta paciente se ha rascado demasiado y se ha producido un dermografismo, que es uno de los signos más importantes de la urticaria. Y esto es como una niña se describió en mi consultorio cuando estaba con urticaria. Miren cómo se pintó ella, llena de ronchas. Este es otro tipo de urticaria distinta, diferente, más de tipo pigmentaria, mastocítica, pero miren que a veces hay ronchas realmente molestas, realmente cuadros devastantes y que afectan tremendamente la calidad de vida y que angustian tremendamente. Bien, vamos a hacer rápidamente una revisión de lo que es las guías de definición, clasificación, diagnóstico y manejo de urticaria, que está respaldada por la mayoría de las mejores asociaciones científicas de alergia, asma, inmunología, de dermatología, y algún resumen de cuestiones pertinentes para efectos de lo que hoy queremos. La definición es una enfermedad caracterizada por el desarrollo de abones o ronchas, angioedema o ambas, generalmente más abones. En segundo lugar, solo angioedema, y en tercer lugar, abones y angioedema. Debe ser diferenciada de otras condiciones médicas también donde hay ronchas. Hay varias condiciones médicas que presentan este signo. Y la urticaria aguda es la que se define como estas manifestaciones por menos de 6 semanas. Es una clasificación cronológica. Urticaria crónica es aquella que tiene más de 6 semanas. Se estima que de la población mundial, a nivel de todos los países, ha habido una prevalencia del 20% y en algunos estudios de hasta el 25% de urticaria aguda. O sea, de personas que han tenido, que tienen o que tendrán urticaria aguda. Y este es simplemente histológicamente el abón, el mastocito, la histamina en representación del resto de mediadores químicos que tienen que ver con esto, la separación de las fibras de colágeno, la vasodilatación, y cuando esto es más profundo se produce realmente el edema, que es una roncha más profunda. El abón es una roncha más superficial. Este es el angioedema dado en gran parte por la extravasación, por todos estos fenómenos, edema más profundo. La prevalencia de la urticaria crónica, o sea que dura más de 6 semanas, es el 1% aproximadamente, faltando datos de muchos países. Hay un subgrupo muy grande en quienes, a pesar de todos los exámenes disponibles, no se encuentra la causa. De hecho, antes los protocolos eran bastante amplios y se hacían muchos exámenes de laboratorio, de imagenología y demás, y todo era normal. Hoy los protocolos indican que realmente hay que hacer un protocolo diagnóstico de paraclínicos relativamente pequeño en la urticaria crónica. Bien, mencionábamos lo de la calidad de vida. Hay muchos estudios que mencionan que el compromiso de la calidad de vida y la angustia generada a los pacientes muchas veces es peor que la misma enfermedad y muchas veces es peor que aquellas que se dan en el paciente cardíaco. Este es el famoso dermografismo, no sé si se alcanza a ver allá, a lo largo. Un dermografismo que es muy fácil ese signo hacerlo todos los días de rutina en nuestro consultorio. Y las manifestaciones clínicas pues son simplemente la roncha como inflamación central, eritema reflejo, prurito generalmente, algunas veces se manifiesta con ardor, y la naturaleza evanescente es importante. Una roncha única puede durar de minutos a máximo 24 horas, el cuadro de urticaria puede durar meses, puede durar años. El angioedema, que se puede dar en distintas partes del organismo, y es una inflamación que es muy pronunciada, eritematosa o con mucha frecuencia color piel, como la que vimos en la gráfica anterior. Es originada por mastocitos y por una serie de mediadores químicos que son las que hacen que esto se prolongue, y sobre todo en la urticaria crónica que se perpetúe en el tiempo, por largos periodos de tiempo. Veo que el tiempo también aquí se va acortando y vamos a ir rápidamente. Hay muchas moléculas, muchos elementos inmunológicos que tienen que ver, lo que complica un poco la terapéutica. De hecho, la terapéutica en eso está bastante limitada,
pero moléculas de adhesión tienen que ver, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, células T, y es deseable la búsqueda de biomarcadores histológicos más específicos que hoy no existen tan directamente, ya que no hay hoy un biomarcador que sea patognomónico para diagnosticarla. Es más, hoy un diagnóstico clínico. Y es muy desesperante, como apreciamos aquí, y hay algunas consideraciones sobre resultados relacionados con pacientes con urticaria. El detrimento en la calidad de vida, en el funcionamiento objetivo y en el bienestar subjetivo es tremendamente marcado, y hay datos que muestran mediciones del estado de salud de pacientes con urticaria crónica espontánea comparables con los reportados con pacientes con enfermedad coronaria. Con frecuencia hay que lidiar con la angustia del paciente, con la angustia de los familiares, si es niño, con la angustia de los padres. Bien, el estado de salud y la satisfacción subjetiva en pacientes con urticaria es inferior a lo de los pacientes con alergia respiratoria. Angustia, muchísimo más. Características de los jabones, características del prurito, y precisamente por eso se han desarrollado una serie de cuestionarios para mediciones de la calidad de vida. Entre estos cuestionarios hay varios que podemos utilizar en nuestros consultorios. Hay uno que es el UAS-7, por el cual con ciertas preguntas podemos medir un poco más objetivamente el número de jabones, la frecuencia de jabones, la persistencia de los mismos, la presencia o no de prurito. Y estos cuestionarios de calidad de vida se están utilizando cada vez más para poder tener los datos más objetivos posibles. Está la urticaria crónica espontánea, que a veces tiene, otras veces no causas conocidas, y están las urticarias físicas, que las vemos con mucha frecuencia en nuestros consultorios en la práctica diaria. El dermografismo sintomático, urticaria por frío, presión retardada, solar por calor, angioedema por vibración, colinérgica, por contacto acuagénica, y hay cierto tipo de exámenes un poco específicos para cada una de estas cosas. Bien, ¿qué debemos preguntar a los pacientes? El tiempo transcurrido del cuadro, la frecuencia, la variación diurna, la ocurrencia en fines de semana, en días festivos, con cambios de la rutina, la forma, tamaño, distribución de los jabones, si hay angioedema asociado o no, los síntomas subjetivos, como la picazón, a veces se manifiesta con dolor, y la historia personal de urticaria o de otro tipo de atopia. Si hay alergias previas actuales, infecciones concomitantes, enfermedades internas u otras causas posibles. Y si hay muchos estudios, y este tema de enfermedad psiquiátrica o psicosomática es uno de los retos, es uno de los vacíos que hay, y es una de las necesidades de investigación. ¿Qué es primero? ¿Es la angustia que lleva la urticaria? ¿Es la urticaria realmente crónica la que genera todo este tipo de problemas de angustia? Pero tenemos que tenerlo en cuenta en todos los pacientes. El tema angustia, el tema ansiedad es tremendamente importante en su calidad de vida y tremendamente importante para tenerlo en cuenta en su tratamiento. Problemas gastrointestinales, correlación con alimento, el ciclo menstrual, hábitos de fumar, trabajo, hobbies, estrés. En fin, es un cuestionario amplio para tratar de indagar un poco por aquellos casos, especialmente de urticaria aguda, y caer en la cuenta de que en las urticarias crónicas probablemente tengamos poco éxito en llegar realmente a la causalidad. ¿Qué se debe incluir? Ciertos test de provocación con drogas, con alimentos, ciertos test físicos. Esta señora, por ejemplo, tiene un dermografismo importante, es una artista en Inglaterra, y ella ha hecho de su cuerpo un lienzo de arte, y ella se hace ciertas figuras, se toma las fotos y las expone en museos. Aprovechó su dermografismo y su urticaria para volverlo arte y venderlo a quien se lo compre. Vender sus obras, sus fotografías. Bueno, algunos exámenes que se pueden hacer de acuerdo a ciertos tipos de urticaria. Miren que en laboratorio la cosa es más simple de lo que antes hacíamos. Cuadro hemático, el diferencial, velocidad
PCR. No hay que complicarse la vida con tanta cosa, anticuerpos antinucleares, transaminasas, etcétera, etcétera, etcétera. No tanta imagenología. Obviamente que eso depende de cada paciente, de cada cuadro. En la urticaria al frío, pruebas de provocación al frío, por ejemplo. Esa es una prueba de provocación con hielo. Y miren qué interesante. Aquí cuando se escurrió un poquitico, se supone que aquí está menos frío, significa que esta era una paciente extremadamente sensible al frío. Este es un test, obviamente, al cubo de hielo que es positivo. Bueno, consideraciones básicas en el manejo. Quiero ir rápidamente a lo que es un protocolo de manejo que es muy sencillo. Esta es la historia de los antihistamínicos, tal vez uno de los primeros recursos farmacológicos para la urticaria. Y obviamente entender que los antihistamínicos de primera generación tienen una serie de problemas que hoy, gracias a Dios, podemos obviarlos con los de segunda generación, que estos de segunda generación realmente más que antihistamínicos son antialérgicos, porque tienen muchas propiedades antiinflamatorias, como las que aquí vemos, que modulan, por ejemplo, la expresión de ICAM-1, P-selectina y otra serie de modulaciones inmunológicas que los hacen moléculas amplias. Se han quedado con el nombre de antihistamínicos, ya que históricamente están clasificados bajo este nombre y tienen una actividad antihistamina realmente importante. Esto es simplemente un láser Doppler detectando la roncha inducida por histamina, el prurito, que a veces es inmanejable porque no alcanzan las manos, es multifactorial, y el tratamiento farmacológico debe ser sintomático. Primero, el tratamiento continuo con antihistamínicos. Mientras el paciente esté sintomático, no debemos suspenderlo. Luego, en aquellos casos refractarios, se puede hacer en una exacerbación breve un ciclo breve de corticoides. En los antihistamínicos de segunda generación, cuando ha fallado, se puede duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar la dosis del mismo antihistamínico en esa urticaria no respondedora. Luego, como segunda línea, hay que pensar, es la cuádruple dosis como segunda línea, inicialmente no asociada necesariamente a otros medicamentos, pero ya como tercera línea hay que recurrir a otro tipo de medicamentos en aquellos pacientes de urticaria crónica, espontánea, no respondedores, moderada o severa. Por ejemplo, tal vez el recurso más efectivo que posiblemente estamos utilizando hoy más los alergólogos y otras especialidades, ese es el tratamiento biológico, el omalizumab o anti-IgE, que actúa sumamente bien en muchos casos no respondedores, no necesariamente en todos los casos, pero en unos actúa al 100%, en otros por lo menos disminuye la severidad de severa a moderada o de moderada a leve. A veces simplemente inhibe los abones, a veces puede persistir un poco el prurito, pero no cabe duda que el omalizumab es un recurso importante para aplicarse en este tipo de pacientes que han llenado estos requisitos y que han pasado por los pasos anteriores. Una alternativa, ciclosporina A, más utilizado por unos, menos utilizada por otros. Y nuevamente los corticoides sistémicos en urticaria es únicamente para utilizarlos en cierto tipo de exacerbaciones breves, nunca como un tratamiento de mantenimiento para estos pacientes. Y este es el algoritmo muy sencillo que hemos hablado y lo encuentran en internet con estas guías 2013. Primera línea, antihistamínicos de segunda generación, una dosis. Segunda línea, antihistamínicos de segunda generación en todos casos, ¿no? 4 dosis. Aquí una dosis, 4 dosis. Somos libres de aumentarlo a 2 dosis, a 3 dosis, hasta cuadruplicarla. Y luego, si los síntomas persisten, entonces pensar en el omalizumab, ciclosporina o montelukast. Personalmente, muchos pensamos que el montelukast tal vez no es tan potente para ponerlo en este lugar, pero en muchos casos hay que utilizarlo cuando otras cosas han fallado. Bueno, aquí se ve el altorrelieve perfecto de uno de los abones
y unas consideraciones especiales que a veces decimos, pero en niños, en embarazadas, en lactantes, en últimas, es el mismo algoritmo para niños y el mismo algoritmo para embarazo y lactancia. Si una mujer embarazada le da apendicitis, ¿cuál es la conducta? Pues también hay que operarla como si no estuviera embarazada. Ok, en el caso de este algoritmo, si a una embarazada tiene una urticaria crónica, espontánea, severa, no controlada, hay que utilizar todo el algoritmo. Áreas de investigación necesarias en urticaria, muchas, y en urticaria crónica son muchas. Epidemiología, identificación de marcadores histológicos, el papel de factores de coagulación, clarificar la asociación con enfermedades psiquiátricas, como lo había mencionado hace un momentico, estudios doble ciego, uso de antihistamínicos como mantenimiento o a demanda de acuerdo a la severidad. Y finalmente hay que pararle bolas a los observadores y a aquellos que fueron observadores desde hace tantos siglos, como Hipócrates. Gracias.